ejercicio 13 de la guía, que les decía que es un ejercicio bastante interesante para tener en cuenta para, por ejemplo, un examen final. Dice, en la figura mostramos un sifón utilizado para conducir agua desde una pileta. La tubería que conforma el sifón tiene un diámetro interior de 40 milímetros y termina en una tobera de 25 milímetros de diámetro. Calcule el flujo volumétrico a través del sifón y la presión en los puntos B y en el punto E. El punto B está acá, el punto E está acá. Bien. Antes de empezar a resolver, quería que vieran el esquema en qué consiste un sifón. Tenemos un recipiente que está cerrado y que tiene una tubería por la cual se está descargando el agua. La idea, por sentido común, nosotros diríamos, ¿cómo puede ser que el agua ascienda y salga por el punto F? Porque si recordamos lo que vimos en hidrostática, los vasos comunicantes, si esto lo vemos como un vaso comunicante, tendrían que llegar todos al mismo nivel. Bueno, para que el sifón empiece a funcionar, lo que se debe hacer primero, porque ya está en funcionamiento, lo que se debe hacer primero es succionar desde la salida de manera que se llene todo el conducto de agua y recién ahí, al succionar, hacer una presión igual a 0, recién ahí va a empezar la descarga. En este ejemplo, la presión interior en el recipiente también es 0, pero si nosotros, por ejemplo, tenemos una pileta que queremos vaciar y no tenemos forma de descargarla desde el fondo, lo que tendríamos que hacer es encontrar un desnivel tal que desde el fondo hasta la punta, hasta la salida, digamos, al punto de descarga, haya una diferencia de altura. Esto me va a permitir lograr el vaciado. Si no es así, si no hay una diferencia de altura, no voy a poder utilizar un sifón para descargar. Bien. La otra cuestión que les quería comentar entonces es que para que comience a funcionar, lo primero que tengo que hacer es succionar, llenar el conducto y que acá lograr una presión 0 para que comience a fluir este líquido. Ya no se trata más de fluidos en reposo, ya tenemos un fluido en movimiento dentro del conducto. Sí podemos considerar que la velocidad con la que se mueve el punto A, es decir, con la que baja, es 0 porque es grande el diámetro del recipiente. Después, otras cosas que plantea el problema, que podemos ir contestando antes de hacerlo numéricamente, y que eso es lo interesante, dice, ¿de qué depende la velocidad de salida del agua en el conducto, específicamente en el punto F? Entonces, era más o menos lo que les comentaba. La velocidad con la que salga va a salir a más o menos velocidad dependiendo de la diferencia de altura que hay entre la toma y la salida. Entonces, en este punto la velocidad de salida va a ser mayor si mayor diferencia de altura tenemos. La B dice, ¿por qué la presión del punto B es menor que la del punto A si están al mismo nivel? Si nosotros analizamos este esquema antes de resolverlo, a primera vista decimos, el punto A y el punto B están a la misma presión porque están al mismo nivel y es lo que vimos en hidrostática. Pero recordemos que el fluido dentro del conducto se está moviendo. Y cuando se mueve, cuando hay una velocidad, la presión disminuye. Entonces, si comparativamente dos puntos están a la misma altura, deberían tener la misma presión, pero uno se está moviendo y otro no, esto implica que la presión en B tendría o es menor que la presión en A. Entonces, si acá la presión en A es 0, la presión en B seguro con el cálculo me va a dar negativa. Dice, ¿cómo es la velocidad comparativa de los puntos B, C, D y E? Bien, entonces si comparamos ahora todos los puntos, los valores de presión, vamos a decir, dijimos que el punto B tiene una presión menor que el punto A. Si analizamos el punto C con respecto al B, vamos a ver que el B, además de tener la misma velocidad que B, tiene una altura. Entonces, para lograr que el líquido llegue a esa altura, nosotros necesitamos una pérdida de presión que se transforme en energía potencial. Acá, la pérdida de presión era debido a que una parte se convierte en energía cinética. Acá la energía cinética no cambia, pero sí cambia la energía potencial. Entonces, parte de la presión va a tener que convertirse en presión de altura, digamos, a energía potencial. En el punto D, como están a la misma altura y a la misma velocidad, va a ser la misma presión que en B. Y en el punto E, como está a una altura muy baja, la velocidad es la misma porque es el mismo diámetro de tubería,
podemos decir que la presión en E es la más alta del sistema. No así la presión en F, porque tenemos un cambio, digamos, acá la presión en F es 0 y aparte, bueno, acá hay una diferencia en el diámetro de la tubería. Después dice, ¿cómo es la presión en C comparándola con la de los demás puntos y por qué? Bueno, ya lo expliqué. Es la más baja del sistema porque la energía que tiene, si nosotros siempre estamos analizando el trinomio de Bernoulli y parte de la energía que nosotros decimos que es de la presión o la carga que se le llama, es convertida en carga de altura y en velocidad que con respecto a B es la misma con la velocidad, así que no hay cambio, pero sí se incrementa la altura. Entonces, por eso es la más baja del sistema, es la que está más alto y a la misma velocidad que todos los puntos dentro del conducto. Y la F dice, ¿cómo es la presión en el punto D con respecto? También lo contestamos, es la más baja del sistema porque tiene la misma velocidad que todos los puntos del conducto y es el punto más bajo del sistema. Comparativamente con F, bueno, F ya sabemos que la presión es 0 porque se ha convertido en energía cinética al reducir el área. Bueno, ahora voy a proceder al cálculo. Bueno, acá dibujé el mismo gráfico que teníamos, como para guiarnos para la resolución. Y lo primero que vamos a hacer es plantear la ecuación de Bernoulli para dos puntos del sistema. Yo elegí el punto A y el punto F. ¿Por qué elegí estos dos puntos? Porque son los puntos en los que más datos tengo. Acá el problema me dice que la presión en F es igual a 0. La presión en F es igual a 0. Entonces tengo la presión, el diámetro y después con respecto al punto A tengo la presión que también me dice que es 0, el problema. Y sé que como está en un recipiente grande va a tener una velocidad 0. Entonces planteo la ecuación de Bernoulli para estos dos puntos y digo la presión en A es 0. La velocidad en A es 0 porque el diámetro del recipiente es muy grande, entonces se considera que se está desplazando lentamente y tiende a 0. La presión en F me lo da como dato el problema que es 0, así que lo cancelo. Y con respecto a la altura, yo tengo que definir el sistema de referencia. Entonces voy a decir que el nivel más bajo corresponde a 0 de altura y entonces de ahí en adelante con respecto a corresponde, o el punto A estaría a una altura de 3 metros con respecto a este 0 que yo fijo. Podría haberlo fijado de otra forma. Bien, entonces la altura en F la consideré 0, por eso, porque fijé mi sistema de referencia. Y me queda el término un medio de la densidad por la velocidad de F, de la salida de F, que sabemos que es elevada porque justo acá hay un estrechamiento, entonces eso implica un aumento en la velocidad. Bien, así que los únicos dos términos que me quedan son los que corresponden a la energía potencial que tiene el líquido y a la energía cinética que tiene el líquido a la salida. Así me queda, simplifico las densidades porque están en los dos miembros y despejo así velocidad en el punto F obteniendo un valor de 7,74 metros por cada segundo. Bien, no me pide eso, me pide el caudal volumétrico, era la primera pregunta. Entonces ahora calculo ese caudal y el caudal por la ecuación de continuidad era igual a la velocidad por el área, en este caso la velocidad en F por el área de F, y nosotros sabíamos que de dato era de 25 milímetros el diámetro de la tobera, así que calculé acá el área, pi por radio al cuadrado, acuérdense que me está dando diámetro, 25, así que lo divido por 2, lo elevo al cuadrado, obtengo el área de F, y después multiplico por la velocidad que ya calculé, y obtengo que es 3,8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por cada segundo el caudal. ¿Está? Bien. Ese sería el caudal volumétrico en el punto F, pero también es el caudal volumétrico por la ecuación de continuidad de todo el conducto. ¿Está? Entonces, otra cosa que me pide es calcular la presión en el punto B y en el punto F. Antes de arrancar con calcular la presión en el punto B y en el punto F, lo que hice, utilizando la ecuación de continuidad,
digo que la velocidad en B, en C, en D y en E es igual en todo el conducto porque el diámetro es el mismo. Y con el caudal que ya calculé del punto anterior, calculo la velocidad en todos esos puntos, que es la misma, y me da 3,02 metros por cada segundo. ¿Para qué lo hago? Para poder aplicar Bernoulli entre los puntos B y A, por ejemplo, que es lo que hago acá. Aplico Bernoulli para los puntos B y A para poder calcular la presión en B, que es una de las incógnitas del problema. Entonces planteé Bernoulli, ya sabemos que la presión en A era 0, la velocidad en A es 0 porque el diámetro es grande, la altura en A no es 0, pero ya vamos a ver por qué la simplifiqué. La presión en B es la que quiero calcular, la velocidad en B no es 0 porque está dentro del conducto, y la altura en B tiene también un valor. Pero ¿qué pasaba? Recordemos el gráfico. La altura en B y la altura en A es la misma, están a la misma altura. Entonces, por eso yo simplifico o cancelo las alturas A y B. No porque sean 0, sino porque son las dos iguales, tienen el mismo valor. Entonces, la ecuación simplificada me queda que 0 me tiene que dar igual a la presión en B más un medio de la densidad por la velocidad en B. Despejo presión en B, que es lo que estoy buscando, y me da un valor negativo, que es de menos 4,5 kilopascal. Que me dé negativo está bien, estaría perfecto, porque ya dijimos que la presión en A era 0 y la presión en B, por estar dentro del conducto, me tenía que dar un valor inferior a la presión en A. Ahora aplico Bernoulli para calcular la presión en E y lo hago entre los puntos E y el punto A. Me conviene porque yo, acuérdense que puedo hacer 0, la presión en A que valía 0 y la velocidad considerarla 0, así que se me cancelan dos términos. Y con respecto al análisis en el punto E, yo había fijado que la altura de E correspondía a 0. Entonces la fórmula me queda simplificada y resuelvo y obtengo 25 kilopascal, que habíamos dicho teóricamente debía ser la presión más elevada. Ahora la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el punto E y el punto F? Si los dos están a la misma altura y este tiene la presión más elevada y este me da una presión 0. Bueno, la diferencia está en que se estrecha la tobera y toda la energía que trae el líquido se convierte en energía cinética. No tenemos presión, no tenemos altura, es decir, la carga que corresponde a la altura y a la presión son 0 y se transforman todos en una carga cinética. Se convierten todos en energía cinética.